Pues muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Estoy muy contenta de compartir en este evento de la Feria del Libro de la Facultad de Arte y Diseño y de estar acompañada de mis, ya puedo decir que son exalumnas, porque en realidad ellas están participando conmigo como parte algunas del servicio social y como becarias del proyecto de repositorio de arte y diseño especializado en género. Decidimos hacer esta presentación conjunta porque una de las labores por las que soy académica tiene que ver con formar cuadros, con dar espacio, dar voz también a las estudiantes que están trabajando de manera firme y pues permitir esa experiencia irse desarrollando. Bueno, yo daré una introducción a este tema. Que consiste en definir algunas de las palabras clave que vamos a estar utilizando durante esta presentación. Creo que utilizamos de manera indistinta la palabra violencia a la palabra agresión, y para iniciar me gustaría hacer un distingo entre estas dos. Aquí vamos a hablar de violencia de género, pero para llegar ahí pues vamos a hacer una puntualización en cada una. Entonces, para hablar de agresión, tenemos que recordar que la agresión es parte de un estímulo que tenemos en el cuerpo cuando recibimos ira, ¿no? Cuando recibimos un estímulo nos da una sensación de ira. Es una emoción de la naturaleza y es absolutamente natural, orgánica y sirve para sobrevivir. En el caso de la violencia no es así, ya estamos hablando de una conducta que tiene ya un componente cultural de fuerza, de poder sobre las otras personas, especies y demás. Entonces, aquí no vamos a hablar de la ira normal que resulta para defendernos en la naturaleza, sino de una circunstancia cultural que tiene que ver con una hegemonía cultural que puede ser del sexo masculino, pero que no solamente se basa. El enfoque que vamos a utilizar es interseccional, eso significa que no vamos a hablar nada más de hombres y mujeres, sino vamos a hablar de personas que se han ido vulnerando con el tiempo, que pueden ser por una discapacidad, que pueden ser por una circunstancia económica. Entonces, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de un ejercicio de poder por encima de las otras personas, asumiendo que quien está teniendo esa fuerza sobre los otros, pues se considera superior. Cuando hablamos de género, también podría ser yo aquí una distinción de hablar de sexo cuando llenamos nosotros un formulario donde nos dicen eres hombre, mujer u otro, ¿no? Y esta circunstancia desde el enfoque médico pues nos va a clasificar de acuerdo a nuestros genitales, nuestra parte fisiológica externa. Y el género va a ser un constructo cultural que retome esas características sexuales para determinar lo propio de los hombres, lo propio de las mujeres, y ya podríamos hablar también lo propio de las disidencias sexuales, porque pues en una cultura como en la que estamos insertos, ¿no?, capitalista, ya tenemos también una forma de ofrecer un mercado, una personalidad, una forma de ser para las disidencias sexuales. Por tanto, hablar de violencia de género tiene que ver con ejercer fuerza, poder y dominación sobre otras personas por su condición de género que consideramos inferior. Estamos hablando que en este sentido no solamente estamos hablando de que los hombres son superiores y las mujeres inferiores, sino que pues podremos hablar que todo aquello que tenga características feminizadas, que sería en este sentido hablar también de las diversidades, se mira como inferior, ¿no? Voy a traer aquí algunas definiciones de la palabra género, que el concepto género es el más complejo, para ver el nivel de profundidad de lo que estamos hablando.
Entonces traigo 3 autoras diferentes. En este caso, el primero que voy a tomar es uno dentro del contexto de la universidad, que es la doctora Marta Lamas, que ha trabajado este tema de manera constante. Y bueno, ella dice que el género es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base. Cada cultura realiza su propia simbolización de la diferencia entre los sexos y engendra múltiples versiones de la dicotomía hombre-mujer. Por lo tanto, el género es cultura. Esto es la base que les acabo de comentar. En el pensamiento norteamericano, una de las teóricas más relevantes de la teoría queer es Judith Butler, y ella en su texto El género en disputa, Gender Trouble, afirma que el género es performativo. Indica que el género no se expresa mediante acciones, gestos o habla, sino que la performance del género produce la ilusión retroactiva de que existe un núcleo interno del género. Entonces, aquí estamos hablando de cómo esta construcción cultural de la que nos comenta Marta Lamas parece algo intrínseco, pero en realidad es algo que se nos inculca desde niñas, desde niños, pero que también es una forma muy complicada de escapar, porque también la traen interiorizadas nuestras familias, todos los espacios, ¿no? Lo podemos ver desde que tenemos que elegir en qué baño vamos a entrar, y los baños de los espacios públicos pues tienen esa sección, entonces vamos a estar todo el tiempo llevando esto, ¿no? Los juguetes y demás. Traigo aquí un concepto un poquito más complejo que pues, lo traigo acá, de Paul du Preciado, ¿no? Que es un teórico trans muy interesante. Dice: la invención de la categoría de género constituye el inicio de la emergencia de ese tercer régimen de la sexualidad. Lejos de ser una creación de la agenda feminista de la década de 1960, la categoría de género pertenece al discurso médico de fines de los años 40, durante el periodo de la Guerra Fría. Los Estados Unidos invirtieron en la investigación sobre el sexo y la sexualidad una cantidad de dólares sin precedentes en el mundo. Digamos de inmediato que ese tercer modelo se caracteriza no solo por la transformación del sexo en objeto de gestión política de la vida, sino sobre todo por el hecho de que esa gestión se opere a través de las nuevas dinámicas del tecnocapitalismo avanzado. Bueno, pues esta postura que nos presenta Paul Preciado está complejizando este tema. Si ya bien estamos asumiendo que el género es cultura, pues pensemos el género como una categoría de pensamiento en medio del capitalismo, de la revolución tecnológica, pues va a ocupar mucha más complejidad. Bueno, entonces, para llegar aquí a una conclusión, vamos a cerrar en este sentido con los conceptos ya terminados, ¿no? Diciendo que la violencia será ese acto razonado y socializado ejercido con la finalidad de dominar a la otra persona, al otro, implica el establecimiento y reproducción de las relaciones de poder. Y cuando, como comentamos, la agresión tiene un componente adaptativo. Esto lo podemos ver en la teoría de Watson, por ejemplo, en esta película Intensamente, ¿no? Se habla de que tenemos que, se basa en esa teoría de Watson, que nosotros tenemos diferentes emociones con los estímulos y uno de esos es la ira, por eso agredimos. Pero ya cuando entramos a un tema de violencia, pues es otra cosa. Por lo tanto, la violencia de género se distingue de otros tipos de violencia en tanto que esta afecta a las personas o a los grupos de personas con base en su sexo o género. Puede incluir daños físicos, sexuales, psicológicos, patrimoniales, económicos o de cualquier otra índole. Teniendo en cuenta esto, como el panorama para recibir esta charla que va a comenzar en un momento, vamos a entender que el arte y el diseño son parte de la cultura, y estamos hablando de cultura visual. Por lo tanto, no están exentos de reproducir estas violencias. Entonces, vamos a ver esta violencia de género que, como lo dice la ONU,
tiene un componente que podemos entender en México, con 10 feminicidios al día, que no es una posición victimista, sino está en estadísticas. La mujer es el sujeto más vulnerable de la sociedad, y en este caso las mujeres y las niñas, ¿no? Esto lo podemos ver en prensa. Eso no significa que sean las únicas personas que pueden ser violentadas en este sentido. Bueno, pues veamos cómo se reproduce esta violencia de género en la cultura visual. Para ello le voy a ceder la palabra a Alejandra Álvarez y nos va a hablar de una de las obras clásicas. Vamos a empezar de manera cronológica con algunas obras que a lo mejor hemos visto, pero nos vamos a poner como se llama por ahí en estos contextos feministas, los lentes violetas, para poder atravesar con una visión analítica esta imagen. Adelante. Bueno, como podemos observar, esta imagen es el rapto de las hijas de Lucifer de Rubens, que se hizo aproximadamente en 1618. Y bueno, esta representa un tema mitológico en donde podemos ver a Hilaria y a Febe, que bueno, son a las que secuestraron Castor y Polos, que son las hijas de Lucifer, ¿no? Entonces, esta es una de las escenas más dramáticas y violentas que Rubens ha presentado, ¿no? Y entonces aquí podemos observar cómo estos cuerpos son erotizados a pesar de ser un acto violento, ¿no? En donde se puede decir que pues las están secuestrando porque ellas ya estaban comprometidas, entonces ellos decidieron raptarlas. Y bueno, aquí también podemos observar cómo se encuentra Cupido al lado izquierdo, y bueno, que es esta pretensión de suavizar este acto tan violento, que es frenado, ¿no?, por el acto de amor, se podría decir. Y bueno, aquí vemos cómo el cuerpo es tomado como un territorio, ¿no? O sea, esto que solo se le veía a la mujer para procrear. Y en esta imagen podemos ver cómo el punto focal está en Hilaria y Febe, y los colores que se utilizan para representarlas son muy llamativos, ¿no? Son muy claros, y estos no presentan ningún tipo de violencia en su cuerpo, a pesar de que pues las están raptando, ¿no? Y vemos esta, como ya les mencioné, erotización del cuerpo femenino, ¿no? Esta otra imagen que podemos observar se llama Las hijas del Cid. Esta es aproximadamente creada en el año 1879, y bueno, aquí podemos ver a Elvira y Sol. Bueno, es a partir de la leyenda de Rodríguez Díaz de Vivar, que es el Cid. Entonces, ellas son las hijas del Cid, que se llaman Elvira y Sol, y bueno, aquí en esta imagen podemos observar cómo fueron atadas a estos robles tras haber sido desvestidas y golpeadas por sus esposos, que eran los condes de Carrión, y quienes huyeron después de hacer este acto, ¿no? En la leyenda se cuenta que ellos iban a mudarse, y entonces las llevaban a ellas en sus caballos, y a los demás, a los que los acompañaban les dijeron que si les podían dar un momento porque querían pasar tiempo con sus esposas, ¿no? Y lo que hicieron fue esto, desvestirlas, golpearlas y atarlas a estos árboles, ¿no? Y bueno, aquí también podemos observar, ¿no?, este carácter erotizado, representando a la mujer no como persona, ¿no?, sino como un cuerpo desnudo y que está vulnerable. Igual no observamos rasgos de violencia como tal en el cuerpo, simplemente a la mujer completamente vulnerable y erotizada. Aquí es importante revisar algunas fuentes, ¿no? Aprovechando que estamos en la Feria del Libro, podemos recuperar la historia de Gil Rubin, por ejemplo, para poder analizar este tema del rapto de mujeres y tener una narrativa distinta en cómo se va desarrollando la historia, ¿no? Y pues el patriarcado, ¿no?
Por eso lo que dice Ale, ¿no? Del cuerpo de mujeres como un territorio y también de una estetización de esa violencia, porque podemos observar tanto aquí como acá los dedos de este personaje con cierta languidez, ¿no? O sea, no hay una resistencia tan marcada y pues estos son parte de los juegos eróticos de la poesía visual que estamos observando acá. Ya en el siglo XX, ¿no? Quiero traer un ejemplo un poco crudo que trae la obra de Les Tantons de Marcel Duchamp. Es una obra póstuma que deja para montarse y consiste en una puerta cerrada con un pedazo de madera incompleto, con la idea de que pues, uno se acerque de forma voyerista a mirar por ahí, ¿no? Y en la parte de atrás tenemos una instalación, esta no es una fotografía, sino es una instalación, recordemos que él es un personaje que hace ready-made, donde toma un maniquí que está recubierto de piel animal y que tiene pues una vulva cortada, incompleta, y está levantando en su mano izquierda una lámpara. Por más, yo podría aquí expandirme dentro de la historia del mismo Marcel Duchamp y hablar de los antecedentes de esta pieza, tanto en collage como en ready-made, pero lo que parece interesante y lo que quiero poner aquí es una vez más esta representación del cuerpo femenino violentado y que en el siglo XX va a llegar pues a colmos fuertísimos de esta objetivación, ¿no? De estar mirando no un sujeto, sino el cuerpo de esta forma. Hoy en día pues vamos a encontrar muchos homenajes y mucha recuperación de esta obra, pero en el contexto mexicano pues nos va a causar mucho más polémica porque es una imagen que podríamos relacionar con un tema de violencia muy fuerte. En mi investigación de maestría estaba yo hablando de esta pieza y del contexto que se da en ese tiempo con la desaparición del cuerpo de la Dalia Negra y otros eventos de mutilaciones femeninas. Entonces, aquí estamos viendo pues una estetización de esa violencia y pues esta invitación al voyerismo pues resulta también una alimentación a este tipo de iconografía. Parece fácil identificar la violencia en el arte, pero también está en el diseño. Este es un póster de la película Jennifer's Body, que fue en el año 2009, dirigida por Karim Kusama. Y bueno, como rápido contexto, la película trata de dos mejores amigas, la cual una es víctima de un rito satánico y sale mal. Entonces sale mal porque ella no es virgen y como consecuencia se convierte en un demonio devora hombres. Y lo primero que podemos observar en este póster es lo que conocemos en el mundo cinematográfico como el male gaze. Este es un concepto que se refiere a la mirada del hombre, cómo el hombre ve a las mujeres, y podemos notar una cosificación y una hipersexualización. También podemos notar tanto en la película, como en la trama de la película, como en el póster, el arquetipo del femme fatal. En español como fatal, este es un término del siglo XIX de la Belle Époque, que quiere decir básicamente el arquetipo de esta mujer como villana, que es como muy sensual, que usa sus atributos para engatusar como a los hombres y condenarlos a la ruina. Evidentemente este es un arquetipo hecho por hombres, fue muy conocido en la Belle Époque, y daba como este contraste de la mujer de casa, la buena madre, la madre de familia, contra esta villana que quería disfrutar su sexualidad. También volvió a tomar fuerza este concepto en los años 40 en el cine, a causa de la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres ya regresaron a sus casas y pues las mujeres tenían que otra vez regresar a sus casas a la crianza de sus hijos. Pues era como bajita la mano de tener que
pues regresense, ¿no? Bueno, hay algunos ejemplos de la femme fatale, como Cleopatra, tenemos a Lili, a las arpías, a las sirenas, a Afrodita, y bueno, como podemos observar en este póster, creo que es muy evidente la cosificación que hay. Incluso la actriz que protagonizó esta película, Megan Fox, ha declarado en entrevistas que se sentía muy identificada con este personaje, ya que ella, a pesar de tener aún ser menor de edad, con 19 años, a lo largo de su carrera fue casteada en papeles así, con esta hipersexualización de sus personajes. Sí, aquí es interesante, si ustedes han podido ver esta película, pues es de los mismos creadores de Juno, y el contenido de la película tiene una intención, pero el marketing de la película tiene otro, ¿no? Entonces, en este sentido estamos hablando de cómo pues el diseño recurre, la publicidad recurre a las fórmulas culturales para llamar y para vender. En este caso es promocionar el cuerpo, ¿no? Ella aparece en esta circunstancia colegiala, cosa que no sucede en la película. Entonces estamos viendo un marketing pues malo, ¿no? Como lo comentaba Y bueno, la segunda es de la película Love and Thunder del 2022, dirigida por Taika Waititi. Y pues primero hay que tener en claro que las historias de superhéroes no son para nada feministas, ya que pues, siempre va a haber una persona con superpoderes que esté más arriba que otros. Sin embargo, el universo cinematográfico de Marvel ya es considerado parte de la cultura pop y es inevitable no consumirlo, y considero que deberían de tener una buena representación de la mujer. Como podemos ver en el póster, el punto focal de todo el póster es Thor, y bueno, para los que no conocen la historia de Thor, Jane es el interés amoroso de él, pero en esta película ella ya es una superheroína, lo cual no podemos ver aquí. Vemos a Thor como este dios, hijo de Odín, proyectando fuerza, determinación. Sin embargo, vemos a Jane no deslumbra tanto en el póster, siento que igual cae como en segundo plano, y quise hacer esta comparación con esta pintura del artista Jane Auguste Dominique, que se llama Jupiter Tetis, del año 1811, que es neoclasicismo francés, en donde podemos notar varias similitudes, en la que siempre hay una lección exaltada del héroe, pero siempre acompañada del apoyo femenino que siempre estará de rodillas, ¿no? Y creo que hasta cierto punto Marvel ha tratado como de redignificar a la mujer. En un caso puede ser Black Widow, pero creo que siempre nos queda debiendo más, ¿no? Y es importante resaltar esta representación femenina, una buena representación femenina sin ser sexualizada en las historias de Marvel. Y bueno, también se nos ha venido que el diseño es universal, es para todos, lo cual parece ser que no. Podemos ver en estos ejemplos. Uno de ellos puede ser el de la mujer cambiando pañales, en donde pues, lo podemos ver en varios baños de mujeres, y creo que en el siglo XXI podemos notar que aún sigue este cliché de que las mujeres tienen que hacerse a cargo de la crianza de sus hijos y los hombres tienen que proveer, aun cuando en México la economía no nos permite que solamente una persona trabaje. La mayoría de las familias mexicanas, los dos padres trabajan y pues la madre se tiene que hacer cargo de dos trabajos, la crianza de los hijos y proveer también a la familia, lo cual uno de esos trabajos no es remunerado. También los baños de hombres no están adecuados, no hay espacios para poder cambiar el pañal a los bebés, a sus hijos, aunque lo quieran hacer, no hay espacios adecuados para esto, ¿no? Otro ejemplo es el de las enfermeras, creo que no está, pero en donde también igual tenemos este estereotipo de que hay carreras para mujeres y hay carreras para hombres. Y el ejemplo más común de todos es el baño de hombres y el baño de mujeres, en donde nuestro cerebro automáticamente al ver
esta señalética ya ni siquiera tenemos que ponernos a pensar cuál es el baño de hombres y cuál es el baño de mujeres. Automáticamente ya sabemos que la que tiene la falda es el baño de mujeres y la que tiene el pantalón es el baño de hombres. Y pues esto es una clara agresión porque hay muchas personas que no se sienten identificados ni con uno ni con otro. Bueno, aquí traemos este ejemplo, pero también igualmente les recomiendo que visiten la página de la PAD en el apartado que dice género. Hay un podcast, número 3 de ese podcast de Voces Tejidas, habla sobre tipografía y género, porque de pronto pensamos que el diseño es neutro, que es universal, pero cuando asumimos un tema de universalidad, pues también ahí estamos segregando a los sectores. Entonces, es una charla que vino un podcast que vino a grabar a México una especialista, la maestra Luiseta Fester, que es la coordinadora de género en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, les recomiendo mucho que si están interesados en este tema, pues vayan a visitar. Bueno, a continuación vamos a ver que también tiene resistencias. Así como podemos ver una narrativa clásica, pues también hay otras formas de representación que promueven visibilizar el género desde otro lugar. Adelante. En esta obra, Frida relata el infortunio de una mujer asesinada por su pareja en un ataque de celos e infidelidad. Este cuadro es producto de una nota roja que Kahlo leyó en el periódico. Este terminó siendo un exvoto. Si observamos la cinta que sostienen ambas aves, se visualizan las dos caras del amor romántico, que puede acabar en un feminicidio. También vemos a un hombre sujetando el arma homicida, la creadora del acto pasional. El cuerpo de la víctima ya no funciona como un disfrute violento. En contraste a las obras vistas en los momentos, la mirada del artista nos enseña un cuerpo femenino violentado. Your body is a battleground. Tu cuerpo es un campo de batalla. Se creó como un póster para las marchas de las mujeres en Washington, D.C. Esta fotografía tenía el fin de llevar el mensaje por los derechos reproductivos de la mujer en Estados Unidos. El mensaje aborda el tema de la continua lucha feminista sobre los cuerpos femeninos como sujetas políticas. La fotografía ataca los estereotipos de la historia y de la sociedad que han violentado los cuerpos de las mujeres. En pocas palabras, podemos decir que el cuerpo no es territorio para la violencia y el sometimiento de la guerra. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Esta pintura se llama La Revolución, es de Fabián Cheirés y bueno, esta ha sido presentada en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, esta pintura, el artista menciona que se inspiró en la teoría de que Emiliano Zapata se identificaba como parte de la comunidad LGBT. Y bueno, la controversia aquí está en que muchas veces lo femenino, la raza, la clase social, son temas que se pueden utilizar como ofensas o insultos, ¿no? Y claramente aquí se evidencia la misoginia, ¿no? Entonces, en esta sociedad machista les causa repudio lo femenino. Entonces, ¿dónde está la ofensa en esta imagen, no? La ofensa está solamente porque Zapata está feminizado. Y el artista también menciona que no hay imágenes sobre el militar en las que se le vea desligado de los conceptos de la virilidad y la masculinidad. Entonces, aquí se revive lo que muchos historiadores han estado estudiando de esta relación con hombres que tuvo Zapata. Recordemos que Zapata fue empleado de Ignacio de la Torre de Mier, quien era yerno del presidente Porfirio Díaz, ¿no? Y se decía que era un hombre homosexual. Y bueno, se cuenta que formó parte del escándalo del baile de los 41, en donde hombres vestidos de mujeres bailaban con otros hombres.
Y bueno, muchos historiadores aseguran que entre ellos hubo una relación. Y bueno, esto no quiere decir que Emiliano Zapata fuera homosexual, sino lo que más preocupa a la familia y a los historiadores es que esta obra mezcla lo femenino y lo queer y lo ven como algo malo, haciendo comentarios sexistas y homófobos. Sí, es muy interesante esta imagen que eligió Ale para traerla aquí, porque es reciente esta controversia y seguramente ustedes vieron en algunos de los medios de comunicación cómo fue analizado este tema y cómo se sentían muy ofendidos, ¿no?, la familia por esta representación. Y más allá de que represente o no a Emiliano Zapata, pues es la representación de los revolucionarios, ¿no? Y lo hablo en masculino porque esta idea de revolución, esta idea de violencia, solamente puede ser pensada en masculino dentro de la historia mexicana, así nos la han inculcado desde la primaria. Entonces, pensar en que hay otras formas de revolución y poner este símbolo, ¿no?, iconográficamente, pues un caballo también tiene esta simbolización de lo masculino dentro de la cultura occidental, con una erección, pues es un tema escandaloso, aunque siempre lo hemos visto de manera subliminal en todas las imágenes donde aparecen estos caudillos con sus armas, ¿no? Aquí el arma la estamos viendo en los tacones, ustedes observan, en el tacón aparece el rifle, pues hablando de que también existe este poder, pero desde otro lugar. Bueno, a primeros rasgos, esta fotografía es del actor Roberto Cobo, interpretando el papel de la Manuela. La fotografía fue tomada por Belanda Andrade. Es una fotógrafa mexicana que se ha dedicado a retratar la diversidad sexual en el país. La Manuela es un personaje gay y travesti en la película El lugar sin límites. Esta película tuvo el primer beso gay en el cine mexicano. Pancho y coprotagonistas sienten un amor-odio hacia Manuela y termina asesinando por los prejuicios de ese momento. Sin embargo, el beso entre Pancho y la Manuela está lleno de un deseo reprimido por parte de Pancho. Con su permiso, citaré un texto en honor a la Manuela. A la Manuela la conocí un día comprando películas pirata en Tepito y desde que la vi por primera vez en El lugar sin límites, no la he podido olvidar. No se me va a olvidar cómo la Manuela, travestida como una bailarina de flamenco, bailaba mientras toreaba los insultos. Joto, marica, puto. Un baile que solo puede definir como el arte de lidiar con la homofobia. Iñaki Mori, 2020. Bien, pues vamos a concluir con el resto del micrófono, chicas. Bueno, pues como conclusión, para mí es muy importante que, bueno, como estudiante de artes visuales, que apreciemos el arte y que claramente estas imágenes que pudimos observar ya están hechas, ¿no? Lo importante más bien es tomar una perspectiva y tener en cuenta todo esto que hemos estado platicando en esta conferencia y no dejar de un lado toda esta violencia que se ha ejercido desde siempre, ¿no?, hacia las mujeres, y es muy importante que la tengamos en cuenta y que no la olvidemos. Bueno, creo que la violencia de género la tenemos tan normalizada que ya ni siquiera podemos identificarla. Entonces creo que queda en nosotros el poder analizarla y también ver qué es lo que consumimos y qué está bien de lo que consumimos y qué está mal. Creo que es un camino largo que recorrer, pero no es difícil. Bueno, como mencionan mis compañeras, creo que la violencia se ha construido a lo largo de la historia, a lo largo de los textos e imágenes. Sin embargo, no creo que sea razón para cancelarnos por esta violencia, sino que deberíamos aprender que en realidad no está bien y debemos pensar en cómo podemos reconstruir a partir de ahora.
Y pues yo concluyo invitando a tener una posición crítica en asumir la dimensión no solamente estética, pragmática en el diseño y en el arte, sino también esta dimensión ética, ser responsables tanto de lo que consumimos para tener un análisis crítico, pero también de lo que seguimos produciendo, porque de aquí, de esta escuela, salen muy importantes productores visuales y pues tenemos oportunidad de construir nuevas formas de discursos más justas y que promuevan una sociedad de paz. Muchas gracias.